en Dark se abren portales que permiten viajar en ciclos de 33 años hacia el pasado. Bueno, la crisis de 2001, como bien cuenta Pañi en este libro, abre un portal a esa fase de organización de la patria donde Roca había avanzado con el descabezamiento de la provincia de Buenos Aires, que solo por ahí fue reabierto en cierta forma en esta etapa que tan bien contada está en este libro, que es un gobierno en los años 30 de los conservadores de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires, que uno de los miembros de su gabinete es Roberto Noble, el fundador del diario Clarín de unos años más tarde y de lo que sería este grupo tan decisivo en el ambiente de los medios en Argentina. Salvo esa etapa, ese interreño, la provincia de Buenos Aires había quedado como sepultada, como quizás un Titanic ahí a 3.000 metros de profundidad. Pues el 2001 es ese evento que abre la Tierra y de nuevo emerge este poder que había sido sepultado o decapitado por Roca allá a fines del siglo XIX. Y yo lo viví en primer plano por el 2001, pero después, por esos años en la provincia de Buenos Aires trabajando en La Plata, que se extendieron después como 5 años aquí en el marco de la organización del Banco de la Provincia de Buenos Aires, un actor tan importante de la provincia de Buenos Aires que me permitió, a la par de la experiencia anterior en rentas, conocer casi toda la provincia de Buenos Aires y puntualmente muchos de los actores, intendentes, legisladores y figuras políticas que menciona aquí Pañi en su libro. Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Das Licht, der Wald, als ob das alles schon mal passiert ist. Ein Fehler an der Matrix. Was? Wenn die Welt eine Simulation ist, dann ist ein Déjà-vu ein Fehler an der Matrix. Oder eine Botschaft aus dem Jenseits. Das habe ich mal gelesen. Y ahí voy al título de mi artículo. Y si Elon Musk tiene razón respecto a este proceso liderado por la robótica y la inteligencia artificial respecto al trabajo optativo, pues este proceso que relataba recién, lo que se dio de la sociedad salarial del 45 hasta mediados de los 70, a esta sociedad de la protección de los planes y las asignaciones posteriores al 2001, ¿qué va a pasar en este núcleo? Esto que Pañi le llama el nudo que modela la política argentina respecto a este rasgo que emergió tan violentamente en el 2001. No podemos esperar que con este ciclo de cambio tecnológico tan profundo, así como Pañi dice que el conurbano modela la política argentina, pues este proceso de cambio tecnológico donde la robótica y la inteligencia artificial modela el mundo del trabajo al punto que Elon Musk dice que va a ser optativo, no puede eso más que agravar o de mínima dejar la foto congelada como está desde hace muchos años. ¿Qué verano porteño nos está regalando la meteorología? Y no solo porteño,
estuve en Córdoba a fin de año y el tiempo muy fresco de noche y lluvias, está todo verde, inclusive los ríos de sierra crecidos con mucha agua, así que estamos teniendo un verano fantástico. En lo que hace a la lectura, ocupé hasta ahora buena parte de él con este muy buen libro de Carlos Pañi que se llama El Nudo y con una bajada con la que estoy muy de acuerdo y ya voy a explicar por qué. Hablando de por qué, dice acá la tapa del libro, ¿por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina? Aquí no me voy a meter en los clásicos argumentos que son bastante obvios. Después de la reforma constitucional de 1994, es un secreto a voces que el centro de gravitación de la política argentina se traslada a esta área metropolitana de Buenos Aires. Y por varios dispositivos que incorpora esa reforma constitucional. Y mientras veo este avión de LATAM que está bajando aquí en el aeroparque, seguramente algún vuelo regional, hablaba de dispositivos. Uno tiene que ver con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Este era un distrito que hasta esa reforma era gobernada por un intendente puesto a dedo por el presidente. Con la autonomía ya vimos los efectos que generó esto, que están bastante contados en el libro de Pañi. La oposición, lo que buscaba Alfonsín en ese momento, creo que con sus propias palabras, era escriturar un distrito cuyo electorado era muy favorable al radicalismo en aquel momento. Después llega la implosión del radicalismo y quien aprovecha y capitaliza este distrito tan importante, en varios artículos siempre lo he comentado, el centro del poder económico, empresarial y mediático de la Argentina. A la par de eso, aún no siendo tan importante en cuanto a su poder electoral, es un distrito equivalente a un 7-8% como la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, pero lo que es muy importante es que su ingreso per cápita triplica al de cualquiera de las otras provincias argentinas, con la excepción de la hoy vedette por Vaca Muerta Neuquén, pero en Neuquén no vive gente, apenas el 1% de la población argentina. Al costado de eso, mientras me tomo otro mate, otro dispositivo incorporado en esa reforma que tiene que ver con esta bajada de Pañi es relativo al voto directo de la provincia de Buenos Aires. Hasta la reforma constitucional estaba en vigencia el colegio electoral que atenuaba el poder de fuego, este 37% más o menos, tanto de la población como de la actividad económica y de la industria que anida en este cordón aledaño a la ciudad de Buenos Aires que Pañi tanta trascendencia le da. Pero con el voto directo, la provincia de Buenos Aires pasa a decidir prácticamente por sí sola. Pero ahí hago una advertencia, después pasaron cosas. Esta capacidad de la provincia de Buenos Aires después
fue atenuada con el tiempo, pero eso es otra historia. Austral ahora bajando. Y aquí vuelvo a donde empecé, que es lo relativo, decía, los argumentos que son muy trillados, que es esta política ambacéntrica, cuyo por ahí punto culmine o hito con el cual se pone operativa este ciclo político, tiene que ver con esta crisis que tanto analiza Carlos Pañi en el libro, que es el 2001. Ahí quedan en pie dos fuerzas, no sé, no tengo tan claro cuán antagónicas son, el kirchnerismo y después el macrismo, que pasan a protagonizar este ciclo político que insumió más de 2 décadas y, bueno, es como que ahora todavía no tenemos claro qué implicará con este tsunami que significó la aparición de Milei en 2023. Pero desde 2001, con el liderazgo de emergencia de Duhalde hasta 2003, después el matrimonio Kirchner, que tiene también un revival en 2019 de la mano de Alberto Fernández, y en el medio ese pequeño periodo 2015-2019 protagonizado por Mauricio Macri junto a Cambiemos, una fuerza cuyo centro de gravitación electoral está aquí en la ciudad de Buenos Aires, a la par, en contraste con el kirchnerismo que lo tenía ya desde Duhalde aquí en el conurbano bonaerense, que, como dice Pañi en este muy buen libro, modela la política argentina. Para mí tuvo un significado especial este libro por algunas circunstancias que fueron azarosas en mi trayectoria aquí en Buenos Aires. Vengo a mediados de los 90 a estudiar, a hacer un posgrado, y me encuentro de casualidad a fines de los 90 mudándome a 2 cuadras de la Plaza de Mayo, Defensa, entre Alsina y Moreno. Absolutamente azaroso. No se me hubiera ocurrido nunca mudarme a esa zona si no hubiera sido por un propietario de un departamento que alquilaba en Belgrano R. Lo tienen que vender de emergencia y, viendo un aviso en La Nación, me encuentro con un departamento reciclado cuyo dueño era italiano, y bueno, lo voy a ver, el departamento espectacular, pero en una zona absolutamente extraña para lo que era mi vida aquí hasta ese momento. Así que todos estos eventos que cuenta Carlos Pañi en el libro los viví de primera mano, pero no solo eso, sino que a fines de los 90 pierdo justo sobre la crisis de 2001 mi trabajo que tenía aquí en la capital, y desde comienzos de 2002 me tengo la suerte de pasar a trabajar por 7 años en La Plata en el marco de un equipo de administración tributaria en la provincia de Buenos Aires con asiento en La Plata. Y vivo de testigo por ahí, no tan directo, no tan de primer nivel, todo este proceso que cuenta Pañi en el libro, que es la emergencia del poder bonaerense, una puerta que se había cerrado prácticamente con el gobierno de Roca allá por 1880. Es como que esa puerta se cierra con el descabezamiento de la provincia de Buenos Aires, que se mantiene con un muy buen desarrollo en este libro por aproximadamente un siglo. Es como que pienso en esa serie que tanto me gusta, Dark, que
la mencioné y la analicé en síntesis en mi libro Estados Unidos versus China. Y hablando de nudo, para no alargar este video más en este día de sol que invita tanto a estirarse, a hacer yoga y a meditar, hablando de nudo, quiero ir a un nudo del libro que tiene que ver con todo este desarrollo de este actor que emerge en el 2001 y poco tiene que ver con un evento que Pañi menciona aquí al principio del libro, tan decisivo, que es el 17 de octubre de 1945, el día que es evocado por los peronistas como el Día de la Lealtad. Ahí Pañi menciona un factor muy importante que tiene que ver con el mito, la nostalgia del peronismo alrededor de lo que era la sociedad, podría llamarle salarial. Es una fase que tiene que ver no con la organización de la patria como en los tiempos de Roca, sino con la aparición de un actor que hasta ese momento era negado, subestimado o desconocido por la metrópoli, que por ahí le hizo acuñar una frase a Scalabrini Ortiz que tuvo que ver con el subsuelo de la patria sublevado. El 17 de octubre del 45 emerge todo un sector de la sociedad que hasta ese momento estaba al margen, sin participar por ahí del proceso de riqueza del primer centenario en la Argentina, y el peronismo le da una organización. El general coopta muchas organizaciones sindicales que por ahí eran sindicalistas más referenciados en el socialismo o en el comunismo y los integra en el peronismo. Era el tiempo de la sociedad salarial, de la organización del trabajo y, como decía antes, no la organización de la patria y la ocupación del territorio. Pues con este evento de 2001, la reaparición de ese actor estelar que había sido decapitado por Roca a finales del siglo XIX, emerge otro actor que poco tiene que ver con la sociedad salarial y más bien, como analiza este libro, con una sociedad de desempleados, donde los protagonistas ya no son los sindicatos, sino más bien los movimientos sociales, que el kirchnerismo después los integra en primer plano con un montón de personajes que recuerdo de aquella época en la provincia que destacaba. Los conocí de primera mano, tanto a Emilio Pérsico como al Chino Navarro. A todos ellos los conocí en distintas reuniones. Bueno, esos personajes tienen mucho que ver con la aparición de este nuevo fenómeno que era una sociedad de desempleados que tenía poco que ver con aquel tiempo del Día de la Lealtad, del 17 de octubre del 45, que era un pueblo que por ahí consiguió acceder al trabajo y a una organización sindical, y todavía por ahí ese periodo perduró hasta principios de los 70. El hito que todos los analistas tomamos es el Rodrigazo, como que ahí se quiebra esa Argentina de el salario, las vacaciones y el aguinaldo. Si bien los síntomas de deterioro, como analicé en un video que también me llevó a escribir una columna en El Economista, después de una visita
al predio de la ESMA, donde en la puerta está impresa la carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. Ahí decía en este artículo, que coincide bastante con el análisis de Pañi, que el deterioro de esa sociedad salarial comienza mucho antes de ese hito del Rodrigazo, siendo más bien este quizás la última tachuela en el ataúd y no el comienzo por ahí de una nueva etapa. Pero es algo lógico. Si uno piensa en términos de la película y la foto, siempre uno piensa en términos por ahí de un evento, como quizás el 2001, pero el proceso que supone ese hito, por supuesto, muchas veces se dispara tiempo antes. Ahí digo que esta sociedad que poco tiene que ver con el salario, el trabajo formal, el aguinaldo y las vacaciones, la tenemos que bautizar con otro nombre, que es una sociedad de desempleados que más bien buscan protección del Estado y después el Estado se ocupa de ellos a través de esquemas de asignaciones o de planes. Uno habla de sociedad salarial, aquella del 45, bueno, pues esta la podríamos bautizar como una sociedad asignacional o de coberturas de protecciones del Estado. Asignación universal por hijo, planes trabajar, jefes y jefas de hogar antes en tiempos de Duhalde, las manzaneras y todos estos procesos que cuenta bastante en detalle Pañi en este libro, que vuelvo a pasar el chivo. Y ahí, para terminar, quiero destacar como ese artículo que comenté recién de mi visita al predio de la ESMA, que ahí hablé de todo el proceso de cambio tecnológico que está ocurriendo ahora y las novedades que nos trae la época. Hace pocos días publiqué otro artículo que titulé, después de una recorrida por varios lugares del conurbano, decía, ¿y si Elon Musk tiene razón? Él habla de un proceso actual dominado por la robótica y la inteligencia artificial que prácticamente va a convertir el trabajo como se conoció en optativo. Esto toca de lleno a lo que comentaba recién. Si pasamos del 45 a este proceso posterior al 2001 de una sociedad salarial y del trabajo a una sociedad asignacional de la protección y de todos estos mecanismos que instrumenta el Estado y que ha mantenido Milei en una suerte de política de Estado que se ha mantenido. Podemos pensar en un hilo conductor desde Duhalde con la mesa del diálogo, los planes jefas y jefes de hogar, después con los Kirchner, los planes potenciar trabajo, jefes y jefas de hogar reconvertidos, pero la asignación universal quizás la gran vedette. Bueno, hace unos días apareció una noticia diciendo que la asignación universal en esta etapa del gobierno de Milei ha mantenido un poder adquisitivo muy por sobre la inflación, algo que reclaman muchos sectores. Entonces, aquí sí hay una política de Estado más allá de los gobiernos que siempre quieren presentarse como diciendo la historia empieza a partir de mí en este momento. ¿Cómo podemos esperar de que la Argentina en un ciclo
internacional que se está dando de estas características recupere una dinámica similar a la de mediados de los 40 que este libro comienza a contar. De la mano de qué actividades ocurriría eso, más allá de que sean de cuentapropistas, que vemos cómo crece el cuentapropismo en la Argentina, casi exclusivamente. La generación de trabajo pasa por ahí, todo este mundo de las plataformas, Uber, Pedidos Ya, Cabify y todas estas cosas donde de fondo el paradigma que predomina ahí es el de la economía compartida, share economy que le llaman, que es que tu casa se convirtió en tu oficina, tu auto se convirtió en un Uber y tu bicicleta se ha convertido en una herramienta de trabajo como quizás en tiempos de la revolución industrial era un martillo. Ahí yo digo en el artículo que escribí hace un tiempo que el conurbano, pero no por plantear de que sea un territorio, un sujeto muy diferenciado de lo que le pasa al resto de la Argentina, sino por peso propio, siendo el 45% de la población, algo que no puede ser neutralizado de ninguna manera por ninguna otra provincia del interior, es donde más crudamente tiene que ser analizado este proceso. Ahí en mi columna digo que quizás el conurbano sea el laboratorio involuntario de una sociedad post-trabajo, en línea con el argumento esgrimido por Elon Musk. No estoy descubriendo nada al respecto ahí. Más aún, ello está muy en sintonía con una columna que escribió Jorge Liotti en La Nación el fin de semana, que relata un proceso que yo levanté hace un par de años en un ciclo La Hora del Federalismo, donde decía que todos esos motores de la Argentina profunda que tienen que ver con este régimen de grandes inversiones de Milei, los hidrocarburos, la minería, la vedette Vaca Muerta, ello no va a neutralizar todo este mundo. En Neuquén apenas vive el 1% de la población, más allá de ser un lugar que es fantástico y que no es solo Vaca Muerta. Ahí en ese ciclo destaqué lugares que están cerca de Vaca Muerta y que tienen que ver, por ejemplo, con la vitivinicultura, que son fantásticos. Visité la bodega Canale en Río Negro, ahí cerquita de Vaca Muerta, o la bodega de la familia Schroeder, también ahí en Neuquén, cerquita de Vaca Muerta. Son lugares fantásticos, pero no van a neutralizar, no van a absorber a todos estos excedentes de mano de obra, como en su momento, allá por los 40, lo hizo este conurbano que dice Pañi, que modela la política argentina, que absorbía un montón de contingentes de gente que venían del interior, sobre todo del noreste argentino y del noroeste argentino, el NEA y el NOA. Y estoy con las marcas de guerra de un viaje de más de 3.000 kilómetros que me ha dejado bastante cansado, pero igual con un entusiasmo enorme por ver de primera mano y comprobarlo las piezas sueltas de una Argentina que funciona muy bien, que se proyecta al mundo y que es referencia en dos terrenos, uno muy tradicional como la industria vitivinícola y el otro en un área que hoy es un área candente en la política internacional, que tiene que ver con la energía. Toda la zona de los viñedos
donde está toda la cartelería premium. Muerta. Aquí en el cruce que va a Loma. No podría pensar hoy que en un escenario de soberanía energética de acá a una década, de Argentina convirtiéndose en un gran exportador. Digamos, en la parte agrícola, en la parte de cultivo de uva, hay un gran equipo de gente que trabaja. Mucho por el Malbec DOC. ¿Sí? El Malbec DOC es un Malbec que tiene denominación de origen controlada. ¿Sí? Es algo que muy pocas bodegas tienen, pero básicamente. O sea, creo que el objetivo del desarrollo vitivinícola en esta época de los 80, muy renombrado lo que es Cabernet. Después, bueno, Michel Rolland con su llegada descubre que el Malbec se da en muy buenos años. El cambio, las piruetas que tiene que hacer. El Mirato. Hoy es impensable poner en reversa ese ciclo tal como lo cuenta y lo analiza Liotti en su columna, y bueno, hace unos años lo comentaba en estos recorridos que hice por la zona, Vaca Muerta y todo lo aledaño, que los recomiendo especialmente. Es todo fantástico ahí. Pues ahí, y lo dejo como reflexión final, no es nada casual mi recorrido por los clubes del conurbano en estos fines de semana cercanos al año que cerró, ya que decía ahí de que todo lo que tiene que ver es un nuevo paradigma, todo este ciclo que abrió la tecnología, donde quizás sea muy extremo plantearlo, pero a 20 años vista uno podría pensar de que Elon Musk, así como decía y cantaba Andrés Calamaro de Fabio Serpa, que tenía razón, de acá a 20 años lo más factible es que tenga gran parte o mucha razón respecto a este proceso de robótica y de inteligencia artificial y de expulsión de modalidades de trabajo que conocimos hasta hoy. Por lo menos seguro que va a ser una transición tan dolorosa como la que se dio en otros ciclos de cambio tecnológico. La primera revolución industrial que destaqué tanto alrededor de las automotrices de Detroit, o después todo lo que se dio alrededor de la tecnología. Hamtramck, Detroit. Zero Factory, o Fábrica Cero. Muy bien puesto el nombre. Es el último bastión de esta industria tan emblemática de este lugar en Estados Unidos. Y Hamtramck en particular tiene una historia que es apasionante. Tiene que ver con lo que fue el epicentro de la primera fase de la modernidad protagonizada por Henry Ford allá por los años 20, a principios del siglo XX, y todo lo que tuvo que ver con la línea de producción en ese momento, la gran innovación. En términos de impacto fue impresionante. Implicó producir autos a escala masiva que en aquel momento eran vendidos a 800 y pico de dólares a 200 y pico, a un cuarto del precio. Masificación de la producción a la par que aumento de los salarios para los trabajadores que
pertenecían a estas plantas, lo cual implicaba que quienes producían también consumían esos autos. Eso tuvo un impacto enorme en la época y disparó, fue el motor para todo lo que fue el desarrollo de grandes autopistas, infraestructura vial en Estados Unidos a principios del siglo XX. Ahí entra en primer plano todo este mundo alrededor, por ahí, de un nuevo paradigma, como ocurrió después de la crisis del 30. Lo analicé en mi libro Estados Unidos versus China. Después de la crisis de Wall Street en esa época, la crisis de la bolsa, que generó tantos desastres en ese momento, emerge todo lo que fue la industria de los medios de comunicación, del entretenimiento, como no existía antes. Bueno, este proceso seguramente dejará huellas de ese tipo. Uno ya lo está viendo. El otro día destacaba un informe de The Economist que analiza todo lo que es el mercado hasta del lujo, donde hoy todo pasa más bien por experiencias y no tanto por compra de bienes suntuarios. Entonces, es muy factible que estemos rumbo a un mundo donde, más allá de las diferentes capacidades, niveles de ingreso de los sectores sociales, más bien el centro de la vida esté alrededor de todo lo que es cuidado personal, esparcimiento y formatos de vida comunitaria como los que también desarrollan los clubes. Y es parte de un fenómeno único en el mundo, el de Argentina y los clubes. ¿Por qué? Porque no pasa en ningún lugar del mundo que haya tanto arraigo en clubes de barrio, clubes de pueblo y clubes grandes, medianos y chicos. Porque hoy te encontrás con que en el hockey sobre césped de mujeres tenés equipos en Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Grima, Vélez, Ferro, Camioneros, Defensa y Justicia, Independiente, Racing, Boca, River, San Lorenzo, Lanús. Es impactante, Huracán. Está esparcido en todos lados. Eso que lo vas a terminar abajo de un tren, lo vas a abandonar. Por eso rescataba en mi artículo y lo dejo como una perlita, el nudo para cerrar, donde digo ahí, no tengo claro si el viaje es al pasado o si no al futuro. Cuando voy a estos lugares que por ahí uno podría pensar de que son lo viejo. Quizás el tiempo funcione más bien de forma circular que lineal y uno con estas visitas, viendo esos modos, esas modalidades de socialización y de producción que eran parte del pasado, quizás nos estemos acercando a lo que vamos a ver mucho más de aquí en adelante. Por ahora son más preguntas que respuestas. Bueno, queridos amigos, que sigan disfrutando el verano y voy a aprovechar un rato para estirarme y cerrar este video con yoga y una sesión de meditación. Buen verano.